Bien, muchachos, hoy que es 3 de agosto de 2021, vamos a iniciar el curso de Filosofía de la Historia. Para quienes no me han padecido en cursos antes, debo de comentarles que acostumbro seguir la tradición medieval que consistía en presentar una ponencia de inicio de semestre para exponer cuáles van a ser los principios generales del curso, compartirlos con ustedes, dialogar. No estamos en una clase de doctrina, ni mucho menos. Es decir, es completamente válido y sano cuestionar, estar en desacuerdo. No hay absolutamente ningún problema con ello. Luego se tiene el prejuicio de que en la Edad Media la universidad y en general muchas instituciones eran completamente cerradas. Y en realidad no es así. En realidad no era así. El primero que tenía que dar explicaciones ante el auditorio que lo estaba escuchando era el profesor. Ponía consideración del auditorio los contenidos y los enfoques que iba a dar de su curso. Entonces, en ese sentido, quiero iniciar el día de hoy con una ponencia que, dicho sea de paso, esta ponencia, muchachos, generalmente la leo, pero este semestre he decidido más bien hacerla más como una charla que como un texto. A varios de los compañeros de la Escuela de Historia ya le ha tocado esta explicación que acabo de dar de la Lectio Inauguralis, que así se llama rimbombantemente en palabrejas latinas. Pero bueno, para quienes no son parte de la Escuela de Historia, eh, eh, bueno, pues para que sepan cómo se mueve el agua en mis clases. No estoy inventando nada nuevo, como les digo, y tampoco quiero sobre todo para la de educación, generar una idea de que estoy dentro de las tendencias de la escuela nueva, porque no es así. Es decir, la democratización del aula y la apertura áulica y no sé cuántas cosas, eh, parecería que son tendencias nuevas, pero en realidad el diálogo, el debate, la discusión en la universidad es tan antiguo como la universidad misma. La universidad surge a partir de la necesidad de debatir, de dialogar. Si no hay diálogo y no hay debate, no se construye conocimiento. ¿De acuerdo? Bien, ¿vamos claros hasta aquí o hay alguna pregunta? Vamos claros, profe. Muy bien. Bueno, quiero empezar haciendo una rectificación de algo que tenía casi los... Ay, güey, ¿cuántos años tengo dando clases? 28 años tengo dando clases. Pues desde hace 28 años he venido repitiendo una mentira o una imprecisión a mis alumnos. Y por cuestiones muy interesantes, por intercambio, por diálogo con una colega de ustedes de Colombia, con la historiadora Mónica Méndez,
con mucho gusto voy a rectificar y voy a precisar algo que venía señalando desde hace mucho tiempo. Yo estaba convencido, al igual que muchos de mis colegas, que ninguna universidad del mundo expedía títulos de historiador, de filólogo o de filósofo. En una conversación con la historiadora Mónica Méndez de la Universidad del Valle de Colombia, me di cuenta que por lo menos en Colombia hay universidades que expiden títulos de estos oficios: filólogo, historiador y filósofo, distinguiéndose en ese país la labor del profesor de lengua, literatura o filología, de historia y de filosofía del que es formado, por decirlo así. A mí no me gusta utilizar la expresión es formado, fui formado, se están formando, el que estudia áreas más especializadas en la investigación y en el cultivo de estas áreas. Entonces, hay una distinción interesante. En muchos países no hay esta distinción. Es decir, en muchos países, incluidos México, por supuesto, y la mayoría de los países de Europa, al menos de los que tengo noticia, con esto lo voy a referir muy escépticamente. Cuando estudiamos carreras de humanidades, pues generalmente nos imparten asignaturas que tienen que ver con pedagogía, con didáctica, con educación, con planeación educativa, etcétera. A mí me tocó en la carrera cursar 4 semestres de metodología de la enseñanza. Dicho sea de paso, las clases me sirvieron de maldita la cosa, porque nada sustituye a la experiencia, al contacto con los muchachos, pero digamos, curricularmente ahí estaba incluido esto. Tengo entendido que a ustedes también se les dan, bueno, a los de educación obviamente, pero a los de literatura y a los de filosofía se les dan prácticas profesionales, que esto a mí me parece muy interesante, vinculadas con la educación, con la enseñanza. Sí es así, ¿verdad? En literatura, prácticas, no, sí, la verdad es que no. Solo tenemos una materia que nos dice que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es para enseñar literatura, pues, okay, como una clase. Bien, ahí está. Sí, pero bueno, a usted le tocó les toca la suerte de llevar una materia, nada más. Sí, en otras carreras, bueno, pues se engolosinan con las materias de didáctica, que está bien, ¿no? Pero muchas veces se teoriza demasiado el trabajo en el salón, siendo que esto en gran medida se aprende sobre la marcha. La teoría y la práctica muchas veces no tienen nada que ver. Bien. Entonces, bueno, quiero iniciar la lectio inauguralis señalando esto. Hay muchas formas de abordar la historia desde la perspectiva académica. Hay muchas formas en que se piensa la historia curricularmente, pedagógicamente, académicamente, estratégicamente. Entonces, para iniciar el curso de hoy, me gustaría poner sobre la mesa este pequeño detalle. ¿Cómo se visualiza el trabajo del historiador en otros países? Y bueno, quiero
quiero aprovechar para agradecerle a la historiadora Mónica Méndez, quien me hizo el favor de compartirme su título de historiadora. Créanme que a mí me llamó muchísimo la atención porque no sabía que estas cosas existían. Entonces, bueno, definitivamente me hizo replantearme muchas cosas. Bien, ¿seguimos o hay alguna pregunta, comentario, objeción, duda? ¿No? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. ¿Seguimos? Sí. Bien. ¿Qué onda con filosofía de la historia? Bueno, es importante señalarles, muchachos, que no es lo mismo que ustedes lleven filosofía a la historia con alguien que se dedica a la filosofía que con alguien que se dedica a la historia. Y aún llevar filosofía de la historia con alguien que salió de filosofía, no todos abordamos este curso de la misma manera. ¿Sí? Entonces, de entrada también quiero mencionarles que esta asignatura es una versión de la filosofía de la historia. ¿Sí? Los contenidos, el enfoque, la temática que vamos a desarrollar no es la verdad revelada. ¿Sí? Por eso la Lectio Inauguralis lo que hace es exponer por dónde estoy proponiendo que nos vayamos. En ese sentido, hay que mencionar cómo podemos encuadrar el área de filosofía de la historia en una perspectiva académica. Miren, en una carrera de filosofía o en un esquema tradicional, bueno, es que hablar de esquemas tradicionales está muy complicado. Voy a ser más específico. En una orientación de ciertas tendencias de la filosofía en universidades europeas, en universidades de América Latina, la filosofía de la historia se considera como uno de los grandes tópicos, uno de los grandes temas a tratar por la filosofía, como pueden ser la epistemología, la metafísica, la estética, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la religión, la filosofía de la ciencia, la filosofía de la cultura, la antropología filosófica. Bueno, pues la filosofía de la historia forma parte de ese catálogo de las temáticas relevantes para la filosofía occidental, de las temáticas constitutivas de la estructura de la filosofía occidental. Entonces, la filosofía de la historia viene a ser una de las áreas complicadas para trabajar en una estructura curricular de una carrera de filosofía. ¿De acuerdo? ¿Por qué es una disciplina complicada? Porque la filosofía de la historia no se encarga nada más de revisar qué es la historia, sino que la filosofía de la historia explora la problemática que engendra hacer historia. En filosofía nosotros no hacemos historia, ¿sí?
pero intentamos acercarnos al quehacer del historiador. ¿Sí? A este abordaje tan complicado que ustedes llevan a cabo para reconstruir el pasado. Entonces, más que meternos a revisar los métodos que ustedes utilizan, lo que hace la filosofía de la historia, como lo estudiamos en filosofía, es intentar comprender algo del pensamiento, del mecanismo conceptual con el que el historiador reconstruye el pasado. Estoy haciéndolo de una manera, estoy exponiéndolo de una manera muy sintética y muy simplificada, pero estamos apenas dándole una apertura, una introducción a este curso. Entonces, no es lo mismo estudiar filosofía de la historia en una carrera de filosofía que en una carrera de historia. Digamos que filosofía de la historia, en la mayoría de las facultades de filosofía, pone a prueba la vocación y el gusto que tienen los estudiantes por la filosofía. ¿Sí? Porque no es una materia sencilla. Es una materia que hay que leer bastante, hay que pensar bastante, y sobre todo se lleva filosofía de la historia y muchas veces tardan años en que a uno le caiga el 20 de algunas cosas. Años, muchos años. Es una materia, como muchas otras, es un área de conocimiento, no una materia, es un área que tiene que dejarse reposar. Bien, eso es en lo que se refiere a la licenciatura en filosofía. Ahora, en lo que tiene que ver con la licenciatura en historia, la filosofía de la historia no es otra cosa más que un ejercicio que viene a complementar lo que ustedes hacen con sus profesores historiadores en sus clases. Yo estoy convencido de que nadie mejor que aquel que ejerce un oficio para cuestionar, para reflexionar, para criticar, para meditar sobre este oficio. ¿Quién es el que está más capacitado para hacer filosofía del derecho? El abogado. ¿Quién es el que está más capacitado para hacer filosofía de la biología? El biólogo. ¿Quién es el que está más capacitado para hacer filosofía de la política? El politólogo. Entonces, quien tiene un conocimiento más pleno, más directo, más real de la historia es el historiador, porque él se las ha tenido que ver con la bronca elemental del historiador. ¿Cuál es? Hacer historia. En teoría se pueden decir muchas cosas, desde la barrera se pueden ver los toros y se puede criticar lo que está pasando allá abajo, pero nada como estar ejerciendo la historia y afrontando las dificultades propias del quehacer histórico. ¿Sí? Entonces, hacer filosofía de la historia en una primera instancia, hemos de entenderla como la reflexión acerca de la problemática que engendra hacer y entender la historia desde la perspectiva del historiador. ¿Vamos claros hasta aquí o hay alguna pregunta? No. No, todo bien, profe. Todo bien. ¿Seguimos? Sí. Sí, profe. Bien. Voy a hablarles de dos compañeros del departamento.
Sí, me estoy intentando acordar quién más tiene ese grado, si nada más 2, hasta donde yo sé. No sé si ustedes se han fijado que hay personas que escriben su grado de doctor de esta manera, PhD. Las universidades en Estados Unidos y algunas en Inglaterra, me parece que también algunas en Australia, el doctorado, si ustedes hacen un doctorado en matemáticas, si ustedes hacen un doctorado en historia, si ustedes hacen un doctorado en educación, si ustedes hacen un doctorado en ingeniería, les otorgan el grado de PhD, que quiere decir Philosophy Doctor. En el departamento hay 2 personas que estudiaron su doctorado en Estados Unidos, que yo conozca, a lo mejor hay más. Uno es el doctor Jesús Burciaga, quien fue jefe de departamento de nosotros hace algunos años, y otro es el doctor Carlos Herrera González Herrera, ya le estoy cambiando de nombre a Carlos, perdón, un querido amigo jubilado, profesor de la Escuela de Historia. ¿Por qué en la tradición anglosajona al doctor se le da este grado? Porque ellos parten de la idea, en Estados Unidos y en el mundo anglosajón en general, que quien hace un doctorado está capacitado para cuestionar el área en la que se ha doctorado. ¿Sí? Philosophy Doctor no quiere decir otra cosa más que quien ha cursado un doctorado en matemáticas tiene las herramientas, tiene los conocimientos para cuestionar su disciplina a tal grado que genere conocimiento nuevo u original, que a fin de cuentas ese es el sentido del doctorado. Cuestionar el área que uno estudió, reflexionar sobre el área que uno estudió para proponer un enfoque nuevo, una temática nueva, una línea de investigación nueva. Entonces, en ese sentido, la filosofía de la historia, vamos a entenderla como el ejercicio crítico que hace el historiador de su trabajo. Como las preguntas que plantea el historiador del trabajo que cotidianamente lleva a cabo. ¿Sí me estoy explicando, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, este ejercicio de cuestionamiento, pues lo mejor que podemos hacer es consultárselo a los historiadores de la Escuela de Historia. A lo largo del semestre espero poder tener en nuestras clases a amigos y compañeros de la escuela que nos hablen de la experiencia que han tenido al ejercer la historia. Ese pudiéramos decir que es un enfoque de la filosofía de la historia. El otro tiene que ver con lo que nosotros vamos a llevar a cabo a lo largo del curso. Es decir, vamos a revisar algunos posicionamientos de filósofos muy concretos sobre la idea que tienen del sentido del hombre en el planeta. Que así pudiéramos definir en términos muy llanos lo que es la filosofía de la historia para algunos filósofos. ¿Qué sentido tiene la presencia del hombre en el mundo? En el caso, por ejemplo,
de Bergson, filósofo francés del siglo XIX, principios del XX. Él se adhiere a una de las tantas tradiciones evolucionistas. Es decir, él está convencido o estaba convencido de que el hombre está en este mundo y que su presencia cada vez da como resultado mejores sociedades, mejores personas. Tiene una visión optimista de la historia. Parecería que es muy sencillo hacer filosofía de la historia porque alguien que dice, bueno, nosotros como humanidad estamos empeorando y la humanidad no es otra cosa más que una colección de errores y una degradación sostenida, o quien dice lo contrario, la humanidad se mejora constantemente, pues parecería ser que llega a estas conclusiones por meras ocurrencias, vamos. Pero en realidad la filosofía de la historia es una disciplina que requiere de un gran conocimiento de la historia, de un gran conocimiento de la filosofía y de una intuición y de un genio filosófico muy particulares. Por ello, los filósofos de la historia que ha producido la humanidad se pueden contar con los dedos de las manos. ¿Sí? Son garbanzos de a libra. Nombres de filósofos de la historia: San Agustín de Hipona, Hegel, Herder, Giambattista Vico, Ibn Khaldun, Marx. Algunos pudieran considerar a Bergson. Algunos pudieran considerar a Heródoto. Pónganle 3 o 4 más y se acabó el problema. Wilhelm Dilthey. No hay más. ¿Sí? Los filósofos de la historia no se dan como verdolagas. No crecen solos. No. Si bien nos va, hay 2 filósofos de la historia cada 100 años. Porque, insisto, hay una percepción muy aguda de las cosas. Tienen una visión muy panorámica. Y también, dicho sea de paso, tienen una erudición que hoy va en contra de la manera en que se aborda el conocimiento y la academia. Ahorita ahondo un poco en esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Por el momento, no. Objeciones. No. Bien. Marx, por ejemplo, y miren, no estoy haciendo proselitismo marxista. Marx no es santo de mi devoción. Pero Marx es un filósofo cuyas conclusiones, cuyo trabajo, cuyos métodos, cuyo lenguaje, podemos objetar, podemos cuestionar, podemos estar en desacuerdo, pero no podemos borrar de la historia del pensamiento universal. Soy de la idea que el mundo como lo conocemos hoy en día no sería igual sin Marx. Para mal o para bien, a esta conclusión ya cada quien llegará por su parte. Sí, para mal o para bien,
pero el mundo no sería el mismo si Marx no hubiera existido. Hay una frase muy famosa de Marx que está colocada en las escaleras de la rectoría de la Universidad de Humboldt, ahí en Berlín. Dice: hasta ahora los filósofos se han dedicado a pensar y a describir el mundo. Lo que nos toca es transformarlo. Pues este cabrón lo consiguió. ¿Sí? Lo consiguió. Su pensamiento llegó a tal extremo que se convirtió en un régimen, en un sistema, en un esquema económico que rigió a buena parte del mundo. Que a lo mejor, si Marx hubiera estado vivo en la época que Lenin se hizo de la Unión Soviética, a lo mejor Marx se hubiera vuelto antisoviético. A lo mejor el pobre de Marx hubiera cogido todos sus libros y los hubiera quemado y les hubiera dicho: ¿saben qué? No se crean, no me hagan caso, estoy loco. ¿Sí? Si Marx se hubiera enterado o se hubiera podido ver, si hubiera estado vivo para darse cuenta de las gracejadas que hizo Stalin en la Unión Soviética, les aseguro que se hubiera pensado dos veces antes de haber publicado muchas cosas. Pero bueno, una cosa es el marxismo y otra cosa es Marx, que son dos cosas diferentes, o mejor dicho, los marxismos. ¿Sí? Pero bueno, Marx plantea una filosofía de la historia que es verdaderamente compleja. Y es compleja porque está apoyada en diversos puntos. ¿Sí me explico? Es decir, Marx, cuando llega a la conclusión de que la historia se define como la lucha de clases, llega a esa conclusión después de haber estudiado montones de cosas y después de haber visto la presencia del hombre en las diferentes etapas de la historia desde una visión económica, desde una visión sociológica, desde una visión religiosa. Entonces pudiéramos decir, bueno, pues es que qué obvio, qué sencillo, qué rupestre fue Marx al decir que la humanidad se desarrolla a partir de la lucha de clases. Oh, sí, pero ¿por qué nadie llegó antes a esa conclusión? ¿Y por qué no sustentan esa conclusión de una manera tan robusta y tan aguda como lo hizo Marx? No cualquiera. En ese mismo caso está, por ejemplo, San Agustín, que llega a otras conclusiones y hace otros planteamientos. Pero bueno, podemos decir que las reflexiones que hace San Agustín tampoco son sencillas de desarrollar. Dicho sea de paso, para los que son de historia, ustedes deben de leer La Ciudad de Dios, de San Agustín. ¿Por qué? Porque es un texto elemental para todos los que estudian historia. Y yo me atrevería a decir para todos los que estudiamos alguna carrera relacionada con las humanidades. ¿Sí? En ese mismo sentido está Ibn Khaldun, que también plantea las cosas de otra forma, interpreta las cosas de otra manera, pero es un filósofo de la historia importantísimo. Bien, ¿vamos claros hasta aquí o hay preguntas?
Todo bien. Bueno. En muchas tradiciones filosóficas, en algunas estructuras, en algunas instituciones académicas de Europa, de América, de Asia, de Oceanía, la filosofía de la historia ha sido dada de baja. Por ejemplo, a principios del siglo XX, muchas personas dijeron, o muchos filósofos dijeron, la filosofía de la historia no tiene sentido, porque la filosofía de la historia no se encarga de cuestiones particulares, porque la historia no es una ciencia como la física. Pues no es una ciencia. En ese sentido, pues. ¿Sí? No podemos meter en un laboratorio a... Mano, esto acaba de decir, bueno. No podemos meter en un laboratorio a los protagonistas de las 3 transformaciones anteriores de esta bella república y decirles, a ver, repitan lo que hicieron. ¿Sí? Los procesos de la historia no se pueden reproducir, no se pueden repetir como algunos procesos que se dan en la naturaleza. La expropiación petrolera, la Revolución Francesa, no se puede cuantificar como una precipitación pluvial, por ejemplo. No es conmensurable de esa forma. La historia no tiene leyes como pudiera tener la química o como pudiera tener la astronomía, si es que la astronomía tiene leyes. ¿Me explico? Es otra cosa, es otro campo de conocimiento, ¿sí? Entonces, insisto, en algunas tradiciones la filosofía de la historia se da de baja porque parten de la idea que la historia no es una ciencia. ¿Sí? Y algunos dicen, bueno, pues es que la historia es una expresión literaria. Y hay muchos, bueno, no muchos, hay algunos filósofos que cuando dicen algo que es literatura, lo dicen de manera despectiva. Yo no estoy de acuerdo con ellos. ¿Sí? Pues es que es simple y sencillamente un discursillo ahí, es narrativa, como si hacer narrativa fuera hacer enchiladas, ¿no? Pues, hombre, la narrativa cualquiera la hace. Ajá, sí, cualquiera hace una novela, por ejemplo. Bueno, cualquiera hace un cuento bien hecho. Me acuerdo, por ejemplo, de mi amigo el doctor Vigueras, los maravillosos cuentos que hace, los cuentos sobre la frontera que escribe, o bueno, en fin. Sí, no cualquiera hace cuento, no cualquiera hace novela. La historia, pues, no se considera susceptible de ser tocada por la filosofía en estas tradiciones porque simple y sencillamente no es una ciencia. Y según estas tradiciones, solamente la ciencia es objeto de la reflexión filosófica. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Sí, profesor. Sí, profe. Continuamos. Sí. Sí. Bien. Otra objeción que se hace para cultivar la filosofía de la historia consiste en criticar su complejidad. Voy a empezar por hablarles cosas de las que ustedes conocen. Cuando uno quiere hacer una tesis, ya sea licenciatura o posgrado, lo primero que le piden es
acotar el tema. Acotarlo lo más reducidamente posible, ¿verdad? ¿Sobre qué quiere hacer su tesis? Bueno, yo quiero hacer mi tesis sobre la guerra de secesión en Estados Unidos. ¿Sobre qué tema? Bueno, sobre las creencias religiosas en los ejércitos participantes en la guerra de secesión. Ok. ¿Qué tipo de creencias religiosas? Protestantes, puritanas, evangélicas, neoluteranas. ¿Qué tipo de creencias religiosas? Y a lo mejor pudiera salir alguien diciendo, bueno, lo que quiero hacer es una revisión de las creencias religiosas paganas que se daban entre los yanquis dentro de la guerra de secesión. Ya es una cosa muy acotada. ¿Se me explico? En una mentalidad de principios del siglo XX, una investigación se haría más panorámicamente y ello también exigiría de más tiempo. Esto tiene que ver en gran medida con muchas reformas educativas, económicas y políticas que se han hecho en el mundo. ¿Sí? Hoy en día lo importante es que las universidades de todo el mundo produzcan títulos como tortillería. Pum, 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 uno, otro, en masa. Y para eso, el menor tiempo que estén en la universidad, las menores complicaciones que se le den a los estudiantes, a los profesores, a las academias, mejor. Entonces, no se vaya a tirar usted 3 años o 5 años o 10 años haciendo una tesis doctoral, lo más rapidito que se pueda. La filosofía de la historia es un campo de conocimiento, muchachos, en el que lo importante es tener una visión panorámica de las cosas, no ultra especializada. A la filosofía de la historia no le interesa meditar exclusivamente sobre una batalla que se da durante la guerra de secesión en Estados Unidos. Posiblemente a la filosofía de la historia ni siquiera le interesa reflexionar exclusivamente sobre la guerra de secesión, sino muy posiblemente va a abordar la historia de Estados Unidos en el contexto de la historia de la humanidad, que es una visión muy diferente. Y para lograr enfoques y lecturas de ese tamaño, pues la filosofía de la historia requiere de años. ¿De acuerdo? En ese sentido, la filosofía de la historia es un área de conocimiento, es una tradición, es una forma de pensar que va en contra de la concepción actual del conocimiento. No es ultra especializado, no tiende a acotar momentos muy específicos de las cosas, no tiende a simplificar, sino que la filosofía de la historia en realidad lo que hace es generar una visión de síntesis, término griego, síntesis, que más que simplificar o reducir o mutilar,
genera un panorama completo de las cosas. Bien, preguntas hasta aquí, muchachos. Profe, yo tengo una duda, pero sería desviarnos mucho del tema en el que estamos ahorita. Dele, Tania, dele, con toda confianza. Bueno, a mi novio y a mí ahora en vacaciones nos surgió la duda, él también estudia historia, de a que algunas personas consideran a Heródoto historiador, no filósofo, y otras personas lo consideran pues filósofo de la historia, porque pasa como este dilema con él. Fíjate que no está desviando las cosas, sino yo pienso que las está direccionando por el camino que vamos. Bien, esto tiene que ver la manera en que abordamos a Heródoto y a todos los personajes significativos del pensamiento. Tiene que ver con la manera en que se definen las cosas. A ver, no sé si usted recuerda, Tania, que a Heródoto se le dice el padre de la historia. Sí. No sé si lo recuerdan los demás. Este título se lo puso Cicerón, un filósofo romano, que bueno, era un tipo que me parece posiblemente era muy bueno para conversar, era un tipo que sabía muchas cosas, era un tipo con una gran erudición, que escribía bonito, pero me parece que en algunas cosas es un tanto superficial. Sí, no creo que Heródoto le haya caído muy en gracia, no fueron contemporáneos, es posterior Cicerón. No creo que a Heródoto le hubiera caído muy en gracia el título de padre de la historia. ¿Sí? Entonces, partimos o debemos de partir de la definición que damos de historia o de la definición que damos de filosofía para encuadrar a los pensadores. Es más, hay personas que ni siquiera consideran historiador a Heródoto. No sé si se toparon con eso, Tania. No, de hecho, pues siempre lo que más veíamos era que se le llamaba el padre de la historia. Sí. No, hay gente que ni siquiera lo considera historiador. Porque dicen que Heródoto se remite en muchas de sus narraciones, y no estoy diciendo narraciones en un sentido peyorativo, en muchas de sus narraciones, muchos de los pasajes de sus libros de historia, a hechos sobrenaturales y adjudica el desarrollo de ciertos acontecimientos a partir de la voluntad divina. Entonces, según algunos, lo que está haciendo Heródoto no es historia, sino es algo parecido a la mitología, es algo parecido a lo mejor unos relatos novelescos, pero no pasan de ahí. Entonces, algunos, yo me sumo a ellos, piensan que Heródoto, o pensamos que Heródoto es un filósofo, además de ser historiador, porque plantea una serie de reflexiones sobre qué es el tiempo, qué es el hombre, qué es lo sagrado en sus libros de historia. ¿Sí? Pero a fin de cuentas, esta conclusión es una cuestión de carácter personal y tiene que ver con la idea que nosotros tenemos de estas disciplinas. Yo estoy seguro que ustedes individualmente, en el caso de los que estudian historia, se han preguntado y estoy seguro que se han respondido
desde su perspectiva personal, qué es la historia. Lo mismo los que estudian literatura y lo mismo nuestras compañeras de educación. ¿Sí? Bueno, a partir de la manera en que nosotros nos contestamos esa pregunta, es como ejercemos nuestro oficio, es como consideramos que tal o cual fulanito o perenganito es o no es filósofo o historiador. ¿Sí me explico, Tania? Sí, profe. No pasa nada, su novio y usted no se van a ir al infierno si llegan a la conclusión de que Heródoto no es un historiador. Claro, tiene que ser una conclusión razonada. Decir que no es historiador, decir que es historiador, o decir que no es filósofo, que es filósofo, tiene que estar apoyada en argumentos, no nada más en ocurrencias. Sí, pero llegar a un planteamiento de esa naturaleza, bueno, perfecto. Es más, hay gente que dice que Heródoto es una especie de antropólogo de la antigüedad. ¡Qué bien! Nada más hay que argumentar por qué. Profe. Sí, un momentito, Brian, lo vi que tiene levantado la mano. Sí, Ahorita vamos con usted. Sí, no es que lo esté ignorando. Sí, me explico, Tania. Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, no sé si le hice la duda más grande o en parte se la resolví. Pues sí la respondió, pero pues ya queda más como yo ponerme a estudiar para formar mi propio criterio de cómo considerarlo. Claro, claro. Muy bien. A ver, Brian, perdóneme. Vamos con usted. ¿Qué pasa? No, era solamente para, lo mismo que, la misma cuestión de Tania. De hecho, Reinhardt, no sé cómo se pronuncia, Koyesek, Sí, sí, también argumenta esto de Heródoto, de sí. que él usa estas cuestiones mitológicas y más con las cuestiones de leyendas y todo esto, para dar su punto de vista de que también no lo considera tanto un historiador en sí, sino esta cuestión que tiene también de filósofo, pero en su tiempo. Entonces, pues, era lo que yo quería complementar con eso. Gracias. Hay gente que le tira durísimo a Heródoto. Los que padecieron historia antigua conmigo se acordarán, muchachos, de que cuando estábamos hablando de Heródoto, les comentaba que no toda la gente veía con buenos ojos a Heródoto. Decían, este es muy buen historiador y tiene una sonrisa perfecta. Y no. Había antiguos que decían que Heródoto era un charlatán. Por ejemplo, Plutarco. Plutarco escribe una obra que se llama Sobre la maldad de Heródoto. Y dice que es un mentiroso. Entonces, estas cosas son interesantes leerlas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Seguimos con las piñas o hay más comentarios, muchachos, o preguntas u objeciones? Todo bien, profe. Bueno. Hace muchos años me tocó dar clases en el seminario de Chihuahua, en el seminario arquidiocesano de Chihuahua. Y era muy interesante ver la manera en que se enseña la filosofía entre ellos. ¿Sí? La filosofía que estudian los seminaristas es una filosofía que tiene una dimensión práctica que quienes estudiamos filosofía en una facultad no la llevamos, porque ellos están encaminados a estudiar la filosofía para comprender teología, ¿sí? Para desarrollar exégesis bíblica.
aunque no sean especialistas, los sacerdotes que salen de un seminario, pues saben de exégesis bíblica, ¿sí? Para entender un poco de liturgia o para entender un mucho de liturgia, para entender lo que son los sacramentos, para llevar a cabo confesiones, para entender el derecho canónico, en fin. Ellos llevan 3 años de filosofía, o 4, depende del seminario. Y llevan una materia que a mí me pareció, además de interesante, pertinente, que se llama síntesis, como les escribí en el chat. Síntesis, en griego, podemos entenderlo como un ejercicio de agrupamiento, de compilación, de unificación, en el que lo que se está compilando o unificando no se mutila, no se descuartiza, sino que se integra un todo que funciona como una unidad. Entonces, los seminaristas, ya después de que estudiaron historia de la filosofía, ya después de que estudiaron epistemología, ética, estética, metafísica, llegan a una materia en que les dice, bueno, y todas estas marihuanas que ustedes estudiaron, ¿cómo lo articulan como una filosofía, como una estructura de pensamiento? ¿Sí me explico? Pues la filosofía de la historia es un ejercicio de síntesis. ¿Me explico? De síntesis. Sí, más o menos. Sí. Entonces, en la lectura inaugural, muchachos, les quiero proponer que nosotros hagamos un esfuerzo por desarrollar un pensamiento sintético. Insisto, sintético no quiere decir ni reducido, ni minimizado, ni simplificado, sino un pensamiento que sea panorámico, que abarque multitud de cosas. Por ejemplo, tenemos aquí compañeras de educación y tenemos compañeras de literatura que espero que a lo largo del semestre nos ilustren con conocimientos de sus áreas, que estoy seguro van a aportar algo a la comprensión de la filosofía de la historia. Bien, ¿seguimos o hay preguntas? Seguimos, profe. Ok, ahí les va. Me gustaría hacer una distinción entre historia de la filosofía y filosofía de la historia. Son dos cosas diferentes. Historia de la filosofía y filosofía de la historia. ¿Qué es la historia de la filosofía? Bueno, a ver. Voy a ver si encuentro rapidísimamente una liga. A ver. Esta está buena.
Ahí sí. A ver, espérenme tantito, ¿eh? A ver, muchachos, vamos a ver qué le sale ahí. A ver, ahí está. ¿Lo ven? No, profe. ¿No se ve en el chat? No, Les puse una imagen en el chat, ¿no la ven? Demonios. creo Bueno, que va a cargar. va a cargar. Me dicen si alguien la vio para si no se carga, se las... ¿Listo? Ya. Ok. A ver, díganme qué ven. Es Comida. comida de McDonald's. Sí. ¿Alguno de ustedes ha ido a comer a alguno de estos tugurios en alguna ocasión? Sí. Bueno. ¿Alguna vez han visto una hamburguesa así? La verdad no. No. No, profe. No, Ni las papas. ni las papas. Bueno, la filosofía de la historia, perdón, la historia de la filosofía muchas veces funciona como eso. ¿Cómo? La filosofía de la historia muchas veces ni es histórica ni es filosófica. Intentaré explicar. En el occidente, en buena parte del occidente, entiendas Inglaterra, Francia, España, Alemania, algunos países escandinavos, en algunos países de Europa del Este, en los satélites de Occidente, entiéndase América Latina. En Estados Unidos no tanto, no en todas partes. Se entiende la filosofía como un ejercicio reflexivo, sí, pero como una disciplina que tiene que estar recurriendo constantemente a lo que pensaron otros. Yo les pido que recuerden sus clases de bachilleres o de la prepa de filosofía y me imagino que se las pasaban diciéndoles, a ver, Descartes dijo ta, 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 ta. Santo Tomás de Aquino dijo que ta, 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 ta. Kant dijo que pa, 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 pa. Sartre dijo que pa, 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 pa. ¿Sí? Si bien les va, les dicen dónde nacieron y en qué año nacieron. Pero me imagino que no les dijeron que no toda la, que cuando les dicen Descartes dice que ABC, ese enunciado de Descartes dice ABC, es una interpretación de lo que dijo Descartes. ¿Sí? No estamos acostumbrados a irnos directamente a leer a Descartes, a ver qué dijo, a ver si es cierto. ¿Sí? Y bueno, una pregunta muy incómoda. ¿A mí de qué demonios me sirve saber qué dijo Descartes? Conste, no estoy trivializando el trabajo de los filósofos del pasado, pero la filosofía es algo más que estar viendo qué dijo un güey hace medio milenio. La gran pregunta de la filosofía es, bueno, ¿y yo qué opino? ¿Yo qué digo? En tanto que habitante del momento y del lugar históricos en el que me encuentro. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí. Digo, después de todo, si quisiéramos saber qué dijo Descartes, iríamos a leer a Descartes, ¿no? Exacto.
¿sí? Entonces, muchas veces nosotros estudiamos filosofía desde la prepa hasta los postdoctorados en filosofía, repitiendo letanías de lo que dijeron fulanos, que algunos de ellos son muy importantes, muy sabios, muy relevantes, trascendentes, pero algunas veces nosotros no reflexionamos sobre por qué dijo tal o cual cosa, sobre si lo dijo, sobre cómo lo dijo, sobre la originalidad de tal o cual fulano. Por ejemplo, muchachos, particularmente, y ustedes no tienen por qué compartir mi punto de vista, a mí me parece que Kant no es un filósofo. Es decir, Kant es un sujeto que se la pasó haciendo ejercicios teóricos, pero esos ejercicios teóricos muchas veces no conducen a la vida práctica. En la teoría es muy fácil decir cosas. En la vida cotidiana, cuando uno se enfrenta al mundo de carne y hueso, Kant sirve de muy poco. Y por otro lado, es muy frecuente que el racismo con el que Kant se expresaba en sus obras sea minimizado. Me ha tocado escuchar a muchos colegas de muchas partes del mundo que dicen, bueno, pues es que Kant es hijo de su tiempo. Pues sí, Kant es hijo de su tiempo y también un hijo de la chingada, si ustedes me permiten. ¿Por qué? Porque bueno, Kant en alguno de sus libros dice, es que con razón, hombre, a los negros los golpean porque no entienden. Ah, caray. Así de ese tamaño. Entonces, es importante hacer una revisión crítica, cuestionar eso que se dijo antes. ¿Por qué es filosofía? ¿Por qué consideramos, ya para no traerla con el pobre de Kant, por qué consideramos, por ejemplo, que José Ortega y Gasset es filósofo? Cuestionarlo no quiere decir, fíjense bien, desvirtuarlo necesariamente. Muchas veces cuando se cuestiona a alguien, se encuentran elementos para validar su trabajo a un nivel que ni siquiera lo imaginábamos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Bien. Entonces, hay muchas reflexiones que no se hacen en historia de la filosofía, en la historia de la filosofía ordinaria, normal, que nos enseñan en las facultades o en muchas facultades, como cuáles cosas. Bueno, la primera de ellas es ¿dónde empieza la filosofía? ¿Dónde se hace filosofía? Todavía hay personas que dicen con timidez, hijo mano, es que en México puede ser que se haga filosofía. Oigan, no la chinguen. ¿Cómo que puede ser? Entonces, puede ser que pensemos. Claro que se hace filosofía en México. Podemos estar en desacuerdo o podemos estar en acuerdo con ella. Y decir que se hace filosofía en México no quiere decir necesariamente que la filosofía que aquí se hace es revolucionaria. Se piensa, claro que se piensa. ¿Sí? O en Ciudad Juárez, por ejemplo. Bueno, es que la filosofía juarense, pues claro que hay gente que hace filosofía aquí. Y claro que hay temas que hay gente que ha pensado filosóficamente o que piensa filosóficamente. ¿Sí? Cuando yo los invito a que ustedes recuerden sus clases de filosofía
Y casi les puedo asegurar que a lo mejor vieron a 1 o 2 filósofos mexicanos, si bien les va. No más. ¿Sí? Cuando se está trabajando en clases de filosofía y invariablemente, por lo menos 1 o 2 personas preguntan, bueno, sí, estamos viendo a Heródoto, estamos viendo a Ibn Khaldun, estamos viendo a Marx, estamos viendo a San Agustín. ¿Y qué pasa con los filósofos en América Latina, en México, en Juárez? ¿Qué pasa? ¿Hay o no hay? ¿Y por qué? Y otro tema, muchachos, muy latoso y muy sangrón, ahorita les digo por qué sangrón, que la historia de la filosofía rehúye, es la temporalidad que nos es cercana. Parecería que toda la filosofía se hizo hace 2000 años o hace 300. Bueno, pero hace 50, hace 20 años, ¿qué onda? ¿Qué pasa con la filosofía contemporánea? La filosofía de este momento, del presente, de nuestra actualidad. ¿Qué onda? ¿Cómo se piensa? Son temas que no se abordan. Entonces, la filosofía de la historia debería ser, así como la fotografía de McDonald's, de la comida de McDonald's, debería ser un ejercicio muy reflexivo, un ejercicio de autocrítica de la filosofía, un ejercicio en el que existiera una gran apertura, un ejercicio en el que se vieran muchos esquemas de pensamiento, pero en realidad esto no es así. Uno de los libros, de los estudios que, por decirlo de alguna manera, mayor apertura he notado, es una obra de historia de la filosofía escrita por un tal Dinic, que es un profesor soviético o era un profesor soviético de la Academia de Ciencias de Moscú, que cuando hace una historia de la filosofía desde la Unión Soviética, por ejemplo, se pone a ver trabajos de un mexicano llamado Gavino Barreda, que yo pienso que las compañeras de educación sí lo conocen. Y bueno, los de historia también lo han de conocer por la reforma en México. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces, que alguien que está haciendo historia de la filosofía del mundo se fije en Gavino Barreda, pues me habla de una amplitud de miras. Y miren que esta historia de la filosofía es de corte marxista. Y reitero, no estoy haciendo una apología al marxismo, pero las cosas son como son y honor a quien honor merece. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Sí, profesor. Entonces, les decía, en las facultades de filosofía, a nosotros nos atiborran de historia de la filosofía. De hecho, nuestras licenciaturas deberían de ser en historia de la filosofía, entre comillas, más que en filosofía, porque nosotros llevamos, desde que entramos hasta que salimos, cursos monográficos de historia de la filosofía. Cuando yo estudié la carrera, llevábamos historia de la filosofía 1 a la 9, eran 9 semestres. Empezábamos en los griegos y terminábamos en la filosofía contemporánea, que la filosofía contemporánea terminó en los años 40. Yo egresé de la carrera en los 90.
Pues imagínense el desfasamiento que pues cuál filosofía contemporánea, ¿no? Entonces, y además los cursos que llevábamos de ética, de antropología filosófica, de estética, de filosofía de la historia, de filosofía del lenguaje, filosofía de la ciencia, no eran otra cosa más que una repetición especializada de fulanito fulanito de tal dijo tal cosa sobre lo que es la estética. Fulanito de tal dijo tal cosa sobre lo que es la ciencia. Fulanito de tal dijo tal cosa sobre lo que es la belleza. Siendo que la filosofía va mucho más allá. La filosofía es la reflexión de nuestras circunstancias. Lo que dijeron antes de nosotros es importante, sí, pero también tiene que haber un posicionamiento personal. Entonces, una cosa es la historia de la filosofía y otra cosa es la filosofía de la historia. No confundamos una cosa con otra, por favor. Primer punto. Segundo punto. Nosotros vamos a abordar el curso, no sé si ustedes ya revisaron el programa, a partir de un somero análisis de textos. Vamos a estudiar a San Agustín, vamos a estudiar a Giambattista Vico y vamos a estudiar a Ibn Khaldun leyéndolos. De tal manera que la exégesis, es decir, la interpretación que cada uno de ustedes haga de ellos, tiene que estar fundamentado en sus escritos. No nos vamos a poner de acuerdo, ni vamos a normar criterios sobre la lectura que podamos hacer de Ibn Khaldun. Ojo, vamos a entrarle a Introducción a la Historia Universal de Ibn Khaldun y ya cada quien tomará su rumbo, pero tomando como base un texto. ¿Me explico? Sí, profe. En otras palabras, muchachos, vamos a llevar a cabo un ejercicio en el que el texto va a servirnos como inspiración para plantear algunas reflexiones. Insisto, no quiero, muchachos, decirles, bueno, pues es que aquí se vale que cada quien diga lo que le dé su regalada gana sin tomar en cuenta el texto. No, no se trata de eso. El texto nos pone los límites de las cosas. Pero eso no quiere decir que todos vamos a abordar el texto de la misma manera. ¿De acuerdo? En ese sentido hay libertad absoluta. Ya leí el texto y a mí me parece tal cosa. Muy bien. Si alguien llega a la conclusión, a mí no me parece todavía viable que se incluya a San Agustín, que se incluya a Vico, que se incluya a Ibn Khaldun, ¿por qué tengo que leer este mono? Ya lo leí y me parece que no tiene sentido lo que dice. Perfecto. Qué bueno. Si llegan a esa conclusión después de leerlo, maravilloso. Pero hay que leerlo. ¿De acuerdo? Bien, cosas que quieran comentar hasta aquí. No, profe. Nadie.
Bien. Si no hay preguntas, si no hay dudas, pues hasta aquí lo dejamos hoy. La próxima sesión, muchachos, ya vamos a entrar en materia con la primera unidad, que tiene que ver con la revisión de lo que es la filosofía. Vamos a hablar de filosofía de la historia. Muy bien. La filosofía de la historia es un área de la filosofía fantástico. Bueno, ¿qué es la filosofía? ¿De acuerdo? Sí, profe. Está bien, profe. Sí, profe. Bueno. También en el programa se menciona que si alguno de ustedes quiere exponer, pues bienvenida a su exposición. Nomás nos ponemos de acuerdo, qué van a exponer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, muchachos, si no hay nada más, lo dejamos hasta aquí. Me dio mucho gusto verlos y bienvenidos al semestre. Muchas gracias, profe. Una pregunta más. Dígame. Los temas para exponer van a ser los que están ahí de cualquier de la hoja. ¿O cómo? Sí, del Okay. programa. Sí. Ok, estoy bien. O bien, si usted quiere proponer algún otro tema que no esté contenido ahí y cabe, perfecto. Ok, profe. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Muy bien. Bueno, muchachos, pues cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Cuídense mucho. profe. Nos vemos mañana. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta Gracias a Hasta ustedes. luego, profe. luego. Nos vemos. Hasta luego, profe.